función con preservación sacra, por ejemplo. Significa que tiene afectado todas las funciones que corresponden a cervical, torácico, lumbar, pero no lo sacro, porque es una lesión que es muy central, por ejemplo, y no llega a afectar hasta la parte más de afuera, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, por eso esta distribución es importante cuando estudiamos síndromes, porque yo les puedo poner, por ejemplo, también en el caso clínico y decirles, tiene esto, esto y lo otro, pero con preservación lumbosacra, o tiene esto, esto y lo otro con preservación cérvico-torácica. ¿Ya? Entonces, eso de ahí es importante, porque eso me ayuda a determinar dónde podría estar el problema. Si yo tengo una lesión, por ejemplo, en la parte central, ¿sí?, que es el síndrome medular central, ¿ok?, lo más probable es que yo tenga, por ejemplo, un compromiso cervical y torácico, que tenga preservación lumbar sacra o solo sacra, ¿sí? Por consiguiente, también, si es al revés y la lesión es externa, hernia de disco, un tumor que está en la vértebra, un hematoma epidural a nivel de la columna, ¿sí?, que me esté obstruyendo o aplastando a la médula en su parte externa, entonces más bien yo voy a tener mayor compromiso sacro-lumbar, ¿sí? Por eso es que esto es muy importante, ¿ok? Y ni se diga acá, ¿no? Lo mismo, si yo ya sé, por ejemplo, que tiene un compromiso solo de miembros inferiores con vibración y propiocepción, por decirles un ejemplo, entonces lo más probable es que si está hasta muy arriba sea un problema muy medial, o que el problema sea de T7 en abajo, que solamente me esté comprometiendo, por ejemplo, el golfo, ¿sí? Y así, ¿no? Yo llego a esta concepción si yo conozco esto de aquí, la distribución de los tramos. Entonces, vamos a utilizar muchos términos que de largo, ¿no?, en todo el estudio de la neuroanatomía, y vamos a ir viendo cuáles son. Hay unos que me indican, por ejemplo, lateralidad, ¿sí?, y hay otros que me indican de que la lesión está provocando un aumento exagerado de la función, ¿sí?, que sería considerado patológico, o más bien una disminución de la función o ausencia de la función, ¿sí? Y yo puedo utilizar distintos prefijos para referirme a esto dependiendo de la función que esté afectada o alterada en la persona. ¿Ok? Entonces hay un prefijo que es el prefijo emi, que yo lo uso para referirme a que es una mitad del cuerpo la que está afectada. ¿Okay? Que es una mitad del cuerpo la que está afectada. A eso me refiero con emi. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿sí?, cuando hay una disminución de la debilidad muscular, ¿sí?, yo lo refiero como parálisis, ¿no?, que puede ser solo disminución de la fuerza muscular, ¿ok?, que sería paresia, eso significa debilidad muscular, o puede ser una pérdida total de la fuerza muscular, ¿sí?, que yo uso el término plejía. Entonces, si yo quiero decir que no mueve la mitad del cuerpo derecho por ausencia de fuerza muscular, yo puedo decir hemiplejía derecha. ¿Ok? En la nomenclatura un poquito más antigua, pero que todavía se sigue usando y por eso tienen que conocerla, se ponen un poquito más exquisitos y más poéticos. Entonces quieren decir lo mismo. Hemi significa mitad del cuerpo. Si yo digo hemiplejía derecha, se sobreentiende que no mueve la mitad derecha del cuerpo, por consiguiente es el brazo derecho y la pierna derecha, ¿correcto? Pero hay otros que, como les digo, se ponen más poéticos, ¿no? Y son términos que igual ustedes los pueden encontrar en los casos clínicos, porque la idea es que ustedes se vayan familiarizando con estos términos, ¿sí? Yo puedo decir, por ejemplo, hemiplejía brachiocrural derecha, ¿sí? Brazo y pierna derechos, ¿ok? Ahora, hay otro prefijo que es mono,
¿sí? Que yo lo uso para referirme a que hay la afectación, ¿okay? De un solo miembro. ¿Okay? Entonces, siguiendo el mismo ejemplo, por ejemplo, con plejía, yo quiero decir que hay ausencia de la fuerza muscular del brazo derecho. ¿Sí? Entonces yo puedo decir monoplejía, ¿sí? Superior derecho. Ajá. Okay. Luego tengo el otro prefijo que es di, que con di yo me refiero al compromiso de los dos miembros superiores al mismo tiempo. Es decir, con di yo no necesito decir superior o inferior, porque ya di es un prefijo que se refiere solo a los brazos. ¿Ya? Entonces, con el mismo ejemplo yo puedo decir diplejía. Ahí estoy queriendo decir que hay una total ausencia de la fuerza muscular de ambos brazos. ¿Ya? El otro prefijo es para, que yo lo utilizo para referirme a que hay un compromiso de dos miembros. Puede ser los dos brazos o las dos piernas. Entonces, aquí sí tengo que especificar si es superior o inferior. Entonces, yo puedo decir con el mismo ejemplo, paraplejía superior, paraplejía inferior, dos brazos, dos piernas. ¿Ya? Luego tengo el tetra o cuadri, que es otro prefijo que yo lo utilizo para referirme a que hay una afectación de los cuatro miembros. Tetraplejía, cuadriplejía, dos brazos y dos piernas. Ahora, para referirme en específico a la función, si es un aumento exagerado, una disminución o una ausencia, si es aumento, utilizo el prefijo hiper. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ¿en qué contexto yo puedo utilizar hiper? Cuando el paciente tiene una sensibilidad, por ejemplo, exagerada. Sensibilidad, ¿ok? Yo me refiero con el término de estesia. Igual lo voy a pasar. Ya. Estesia es sensibilidad general. Y algesia es dolor. Entonces, si yo quiero decir que el paciente tiene exagerado aumento de la sensibilidad general, yo puedo utilizar el prefijo hiper y digo hiperestesia. Y ahí sí diré de dónde, ¿no? Hiperestesia del hemicuerpo derecho. ¿Sí? Hiperestesia del miembro superior izquierdo. ¿Ya? Hipo es para referirme a la disminución de esa función. ¿Sí? Entonces puedo seguir, por ejemplo, con el ejemplo de estesia y puedo decir, hay una hipoestesia crural derecha. Tiene una disminución de la sensibilidad de la pierna derecha. Ajá. O en lugar de utilizar plural puedo decir miembro inferior derecho, o puedo decir simplemente pierna derecha. ¿Okay? Y A, ¿sí? Se refiere a la ausencia. Entonces, si me quiero referir a que el paciente tiene ausencia completa de la sensibilidad, ¿sí? Yo le digo anestesia. Ajá. O quiero decir que el paciente no tiene percepción del dolor. Analgesia. ¿Sí? Ausencia. Ok. Ve, aquí estaba lo que yo les decía. Sensibilidad disminuida, hipoestesia. Pérdida completa de la sensibilidad, anestesia. Y luego algesia es específicamente para dolor. Hipoalgesia, disminución de la percepción del dolor. Analgesia, pérdida completa de la percepción del dolor. Y hay otras alteraciones sensitivas. Por ejemplo, cuando yo utilizo el prefijo dis, ¿sí? Se refiere a dis de diferente. Estoy percibiendo algo diferente a lo que realmente es. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo disestesias, es porque es una sensación anormal, dolorosa, relacionada o no a un estímulo. ¿Sí? Yo me toco la mano, estímulo táctil, debería de solo sentir.
veo al estímulo táctil, me duele. Eso es dis, porque es diferente. Estoy percibiendo dolor a un estímulo táctil, donde solamente debería percibir tacto. ¿Ok? Eso es una disestesia. Y las disestesias pueden estar desencadenadas por un estímulo o sin estímulo. ¿Ok? Yo puedo estar aquí conversando con ustedes y no tener ningún estímulo sensitivo en la mano y uy, me duele de la mano. Eso es una disestesia también. Y hay varios tipos de disestesias. ¿Sí? Pueden ser parestesias, que son sensaciones anormales espontáneas. Es lo que nosotros sentimos como hormigueo. Eso es una parestesia. ¿Ok? Y luego tenemos alodinia, que es un tipo de disestesia en específico. Es cuando yo percibo dolor a un estímulo táctil. ¿Ok? Y puedo tener hiperestesia, que es cuando tengo la percepción exagerada, o una hiperalgesia, es cuando tengo una percepción del dolor exagerado a un estímulo personal. ¿Alguna pregunta? Okay.